¿Qué tal? El día de hoy, último tema de Historia Universal, titulado los nuevos poderes mundiales, ¿no? A ver, después de la Segunda Guerra Mundial y durante toda la Guerra Fría, que como tú bien sabes acabó en 1991 con la disolución de la Unión Soviética, existieron dos potencias predominantes, los Estados Unidos y obviamente la URSS, ¿cierto? Ahora, frente a esa situación, a ese mundo bipolar, en Europa va a surgir una alianza, primero económica o ya política, que es lo que hoy le llamamos la Unión Europea, ¿cierto? Ese es uno de los nuevos poderes, la Unión Europea. Hablemos de esta Unión Europea. Tú bien sabes que Europa, sobre todo Europa Occidental, Francia, Italia, la dividida Alemania, el Reino Unido, Bélgica y los Países Bajos, habían quedado destruidas, con sus economías colapsadas tras la Segunda Guerra Mundial de 1945, ¿no? Y ya sabes también que Europa Occidental recibió el apoyo monetario financiero de los Estados Unidos a través del Plan Marshall, una ayuda económica de Estados Unidos que les prestó millones de dólares a estos países, sobre todo el Reino Unido, Italia, Francia, Países Bajos, Bélgica, Alemania Occidental, y también promovió que sus empresas o sus empresarios norteamericanos inviertan en Europa Occidental. Ese es el Plan Marshall. Con lo cual, los resultados van a ser positivos porque las economías europeas empiezan a reconstruirse, ¿sí? Era algo milagroso. Como países cuyas ciudades habían sido destruidas por bombardeos aéreos, cuya mano de obra habían muerto en las batallas de la Segunda Guerra Mundial, o muchos habían regresado de los campos de batalla mutilados, como a pesar de ese panorama tan trágico, Europa, gracias al Plan Marshall en parte, comienzan a reconstruir sus economías. Pero tampoco podemos considerar que el Plan Marshall fue la panacea, que fue el único factor que ayudó a la reconstrucción europea. En segundo término, esa es la misma cultura de Europa o de los europeos. Una cultura a favor del trabajo y de la inversión, de la innovación tecnológica. Esos son aspectos culturales que ayudaron a la reconstrucción europea. Pero un tercer factor, que es lo que nos atañe estudiar ahorita, es la cooperación económica que establecieron poco a poco cada vez más países europeos. O sea, en una Europa destruida, con su economía paralizada, colapsada tras la Segunda Guerra Mundial, los europeos tenían dos opciones. Uno, dejar abiertas las heridas de la Segunda Guerra Mundial y continuar con esas políticas revanchistas, esas políticas que buscaban solamente venganza, y continuar estas guerras, estas disputas que solo les habían traído la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y el otro camino, que es el que finalmente adoptaron desde la década de 1940, tras la Segunda Guerra Mundial, es la política de cooperación, la política de sanar sus heridas, de perdonarse, de no entablar nuevos conflictos entre ellos. Y justamente a través de esa nueva conciencia de cooperación entre el mundo europeo, se va a establecer en 1951
la llamada por sus siglas CECA, C-E-C-A, CECA, que significa la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, CECA, en 1951. Reitero, Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Esto es como el embrión de lo que hoy conocemos como la Unión Europea, nacida, reitero, en 1951, y que la integraban solo 6 estados. Estos estados eran Italia, Francia, la Alemania Federal o Alemania de Occidente, Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo. Ellos son los que fundaron en el 51 el CECA. ¿Y en qué consistía esto? Básicamente consistía en que estos 6 países iban a crear un órgano representando los 6 estados para explotar y distribuir estos 2 importantes recursos energéticos y de la construcción, el carbón y el acero. En lugar de competir entre ellos, se van a apoyar. Años después, esta CECA va a dar origen en 1957, 6 años después, a simplemente como se le llamaba, la Comunidad Europea, que es como un segundo paso, donde lo van a integrar nuevos países europeos, ya no solamente los 6 que fundaron el CECA, sino más países como el Reino Unido, Irlanda y otros más. Y finalmente, en 1993, el 1 de noviembre, para ser más exactos, el 1 de noviembre de 1993, se funda la Unión Europea, constituida por cada vez más países que integran este grupo. Y la Comunidad Europea, chicos, no solamente es una unión económica, sino también una unión administrativa. Hay, por ejemplo, un tribunal de justicia. Hay como un parlamento europeo, una única moneda. No en todos estos países que la integran, porque es libre la decisión de cada gobierno si acepta el euro, esta única moneda en esta comunidad, ¿cierto? Entonces, esta es la Unión Europea. Pero en sí, ¿qué es la Unión Europea? En el plano económico es o se concretiza con que los países miembros, que son casi todos los países europeos, puedan comercializar sin cobrarse aranceles. Es decir, es un libre mercado, no solamente de mercaderías, sino de capitales o inversiones, de público, de gentes. O sea, es como que, como su nombre lo dice, una comunidad europea, una unión, como que las fronteras limítrofes, las fronteras que dividen a uno de otro país, como que se han derribado de una manera romántica, porque en la política realmente las fronteras se mantienen, pero al menos sí se puede trasladar de un país a otro por ejemplo, sin un pasaporte. Puede ser de Francia a Países Bajos, como quien se va, no sé, de Piura a Lima, por decir, o sea, sin muchos trámites. Eso es la Unión Europea, que ya lo ha convertido ciertamente en uno de los nuevos poderes mundiales. Tengan en cuenta que en los últimos años el Reino Unido se salió de la Unión Europea, ¿no? El Brexit, ¿no? O sea, la salida de la Gran Bretaña, del Reino Unido, el Brexit. Pero ¿por qué se quitó el Reino Unido? Lo que pasa es que el Reino Unido, junto a Alemania, eran como los pilares de esta Unión Europea. Pero a estos 2 países les estaba generando más pérdidas que ganancias, porque ellos eran como que los que mantenían a través de sus fondos su poderío económico, como que apoyaban a los países europeos no tan poderosos o con dificultades económicas como Grecia o Portugal. Así que el Reino Unido consideró que mejor para el bienestar de su economía era retirarse de la Unión. Esto vamos a ver en un futuro cercano qué tan positivo, tan negativo puede ser esto para la Unión Europea. Podrá desintegrarse, se fortalecerá, no se sabe. Lo que sí sabemos es que Latinoamérica, cuando no, copiando cosas que se crean en Europa, hay algunas voces que señalan que en algún futuro no muy lejano, los países de Sudamérica van a copiar la Unión Europea. Y habrá una sola moneda.
en toda América del Sur, ¿imaginas? Pero bueno, eso por un lado. Y al otro extremo, el otro nuevo poder que le hace contrapeso al monopolio norteamericano y en su momento de la Unión Soviética, hoy Rusia, es China, el emergente país, el gigantesco país de China, el país más poblado del mundo, cuya población ya está en los 1.400 millones. 1.400 millones hay en China. Como tú bien sabes, ya lo hemos visto, no es lo mismo hablar de la República Popular China y de la República China. La China que nosotros hablamos, el gigante asiático, es la República Popular China, con capital en Beijing o Pekín. No confundir con la República China, que es una isla, ¿no? Taiwán, llamada Formosa, donde se refugió Chiang Kai-shek, ¿te acuerdas? De los nacionalistas chinos, cuando fueron derrotados por los comunistas de Mao Zedong o Mao Zedong, que es el mismo personaje. Bueno, es así como nace este país, que es un país socialista. En teoría, en el papel es un país socialista. Y lo fue ciertamente durante los tiempos de Mao Zedong o Mao Zedong, que aplicó un comunismo radical, pero que no le trajo grandes beneficios a los chinos. Por eso, tras Mao Zedong, van a llegar al poder otros personajes que van a darse cuenta de que si se mantenía ese comunismo radical de Mao, les iba a pasar lo que ocurrió finalmente con la Unión Soviética. Se iba a venir abajo. Así que China, después de Mao, empieza a aplicar reformas que lo han convertido en un país donde, si bien es cierto, aún no hay democracia, el gobernante lo elige una cúpula del Partido Comunista Chino, pero se permite la llegada de capitales extranjeros o de capitales nacionales. Se promueve la competitividad, la propiedad privada se permite en esta China, pero no deja de ser socialista porque el Estado supervisa, dice, ok, ya, ustedes, empresas inglesas, norteamericanas, rusas, inviertan en mi país, pero aquí está mi lista de requisitos que deben de cumplir, o si no, simplemente no entran a mi mercado. O sea, es como un capitalismo de Estado, es como una economía mixta China. Ha sabido aplicar lo mejor del modelo capitalista, la propiedad privada, las inversiones, etcétera, pero donde el Estado aún mantiene un importante porcentaje de control, de supervisión de la economía. No es un país totalmente capitalista, porque si fuese capitalista, simplemente el Estado se aleja y permite que compradores y vendedores interactúen libremente, lo que se llama libre mercado. No, acá China no deja de verificar, de supervisar que las empresas privadas cumplan con los requisitos que se les ha dado, ¿ok? Y eso ha sido tal vez el factor que ha logrado que China hoy sea la potencia industrial. Tú ves un lapicero, un corrector, ves una herramienta, lo que tú quieras, y vele, Made in China, eso hecho en China. China hoy es la fábrica del mundo, lo que en algún momento era Estados Unidos o Alemania, hoy es China. Casi gran parte se produce en China. Que de ahí que la calidad es otra cosa, pero al menos en cantidad China es la fábrica del mundo. Algunos ya se atreven a decir que ya desplazó a Estados Unidos como la potencia hegemónica mundial en este siglo XXI. Actualmente su gobernante se llama Jiang Jinping, el soberano de China, no soberano, solo es hablar del rey, ¿no? El gobernante, el presidente de China, desde el 2013. Xi Jinping, un tipo que mide 1,80 m, ¿no? Es el presidente de China de 2013, ha sido reelegido por el Partido Comunista. El 2021, el próximo año, dejaría el poder y ya no va a volver, porque según la Constitución china solamente puede gobernar o ser elegido o reelegido por única vez. Así que ya se viene el cambio de presidente en China, ya que Xi Jinping ha sido presidente ya durante 8 años. El próximo año acaba su mandato y veremos pues China cómo mantiene o fortalece esta hegemonía
geopolítica mundial, y que es el sobrepeso de los Estados Unidos. Si China hoy no es un país tan próspero como Luxemburgo, como Irlanda, como Noruega, es porque, como te dije, tiene la población más grande del mundo, 1.400 millones de habitantes. Si el Perú solo tiene 32 millones, imagínate que haya 1.400 millones de personas, ¿no? Imagínate China. Y sin embargo, la India es el país que dentro de unos 10 años lo va a desplazar como el país más poblado, la India. La India está que multiplica su población, mientras que China en los últimos 10 años pasó de 1.200 a 1.400, la India ha pasado de solo 800 millones, ahora ya está también cerca de los 1.400. O sea, los hindúes, por cuestiones culturales, por sus ideologías, ellos sí tienen muchos hijos, ¿no? Y se está empezando a acercar a China, ¿no? Y eso tiene sus pros y sus contras, ¿no? Una abundante población. Bueno,